Buenas noches. Hoy vamos a comenzar la unidad de estado líquido. Y ya les comparto pantalla. Vamos a ver que en esta unidad hay dos grandes temas. Uno es soluciones y el otro es propiedades coligativas. Entonces, vamos a comenzar repasando y mirando un poco lo que era el estado líquido, las propiedades y las características. Entonces, repasando un poquito el estado sólido, como vemos acá, las moléculas están muy ordenadas, muy juntitas una a la par de la otra. ¿Por qué? Porque acá predominan las fuerzas de atracción entre las moléculas. Hay muy poco espacio entre ellas, hay muy poca vibración, están bastante ordenadas, bastante estructuradas, y eso es lo que le da la rigidez al sólido. En el caso de los líquidos, aquí hay fuerzas de atracción y de repulsión de la misma magnitud. Entonces, las moléculas tienen una cierta fluidez, un cierto movimiento, se acercan, se alejan, se mantienen. Sí, con ese movimiento tienen más energía cinética también. Como verán, hay más espacio entre las moléculas. Y casualmente esa fluidez, ese movimiento que tiene el líquido, es lo que causa que los líquidos se derramen, que fluyan. Tiene volumen propio el líquido, pero no tiene forma propia. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. En el caso de los gases, ¿sí? Como vemos acá, es un caos. Las moléculas aquí predomina las fuerzas de repulsión. Cada una va para donde quiere, se mueven a su manera, a su velocidad, chocan, vienen, rebotan. Fíjense el espacio que hay tan grande entre las moléculas, mucho espacio libre. Por eso que los líquidos son compresibles. Se los puede comprimir con facilidad porque hay mucho espacio entre molécula y molécula. En el líquido hay poco, casi no se puede comprimir. Y el sólido no se puede comprimir nada. Si miren bien acá los tres estados de la materia. Me gusta compararlos con la escuela. Díganme si no es así. El estado gaseoso, ¿no les hace acordar los recreos? Donde cada uno va, viene, salta, corre, ¿sí? Un caos. El estado líquido ya es más cuando estamos en clase, poco movimiento. Y el estado sólido es el acto, el izamiento de la bandera, ¿sí? Entonces, como características acá se está numerando, se está diciendo lo que les acabo de explicar. Las fuerzas de repulsión, de atracción y repulsión, lo que son comprimibles o no, ¿sí? Aparte veamos que la cantidad de moléculas, ¿sí? La densidad, cómo varía de un estado al otro. ¿Quién es más denso acá? Y el sólido. El que le sigue es el líquido y el menos denso es el gas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, hierro, un trozo de hierro sólido, y lo pongo sobre hierro fundido, ese trozo de hierro se va a ir al fondo porque es más denso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa esto acá? Si tenemos el agua en estado líquida, pongo el cubito de hielo que es sólido, el agua en estado sólido, yo lo debería poner en el vaso y se debería ir al fondo. ¿Por qué flota? ¿No son más densos los sólidos? ¿Mm? Y ahora vamos a ver por qué pasa eso. Las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Las fuerzas entre las moléculas, son las responsables de muchas de las propiedades de los líquidos.
¿Y quiénes son estas fuerzas intermoleculares? Las fuerzas que las mantiene unidas las moléculas. El puente hidrógeno, fuerza de Van der Waals y fuerza de London. El puente hidrógeno, bueno, obviamente participa el hidrógeno y se produce con elementos electronegativos, como el oxígeno, el nitrógeno, el flúor. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, como vemos en la molécula, tengo unas densidades positivas y negativas. No estoy hablando de iones. Acá no hay cargas positivas y negativas, hay densidades. Y este puente hidrógeno se produce entre el hidrógeno, donde tengo una densidad positiva, y el oxígeno, una densidad negativa. Ya vamos a ver mejor este temita. Ahora, miremos esta molécula de agua. Este oxígeno forma un puente hidrógeno con uno de los hidrógenos de otra molécula de agua. Este mismo oxígeno forma otro puente con otro hidrógeno de otra molécula. Y los hidrógenos de la molécula que estábamos viendo, estos hidrógenos a su vez forman otros puentes de hidrógeno. Entonces, la molécula de agua forma en total 4 puentes de hidrógeno, ¿sí? 4 puentes de hidrógenos. Y esto, ¿qué produce estos puentes de hidrógeno? Hemos dicho que son fuerzas de atracción entre molécula y molécula. Entonces, si fuera otro tipo de moléculas, las moléculas estarían separadas una cierta distancia. Pero en el caso del agua, que tiene puentes hidrógenos y cada molécula forma 4 puentes de hidrógeno, entonces ¿eso qué hace? Hace que todas las moléculas estén más cerca, están más juntitas. ¿Sí? ¿Y en qué se refleja eso? En que hace que el agua a temperatura ambiente sea líquida. El agua, si no existiera el puente de hidrógeno, el agua a temperatura ambiente sería un gas, un vapor, ¿sí? Estaría en estado gaseoso. Como existe el puente de hidrógeno, esto hace que las moléculas, como les digo, estén más cerquita y eso produce un aumento en el punto de ebullición. Se esperaría para una molécula de agua que tenga un punto de ebullición cerca de los 20 grados. Y resulta que cuando yo la voy a hervir y entra en ebullición y pasa al estado gaseoso, eso se produce a los 100 grados centígrados. ¿Por qué? Por culpa de los puentes hidrógenos. Ellos, como les digo, al hacer que las moléculas estén más juntas, necesito yo mucha más energía para separarlas y hacerlas pasar al estado gaseoso. Gracias a la existencia del puente hidrógeno, hay vida en la Tierra. Si no existiera el puente hidrógeno, no existiría el agua líquida, no existiría la vida. Y acá tenemos la explicación por qué el hielo flota. Porque al tener estos puentes de hidrógeno, cuando las moléculas de aguas las llevo de agua líquida a sólida, gracias al puente de hidrógeno hace, como vemos que hay del oxígeno hay enlaces y del hidrógeno hay enlaces, entonces se forma como una estructura, es muy prolija la molécula, no la molécula, el estado sólido del agua. Entonces esto genera como huecos que en realidad no tienen la densidad que debería tener, ¿sí? Tiene mucha menos densidad que el agua, por eso es que flota el hielo. Y veamos esto de las densidades. La molécula de agua, esta que vemos acá, tiene esta forma espacial la molécula de agua, donde está formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Ahí están los 6. Y el hidrógeno tiene 1. Entonces, ¿qué habíamos dicho?
todos los elementos de la tabla periódica, todos estos, ¿a quién se quiere parecer? A los gases nobles. Los gases nobles son gases inertes, son muy estables. ¿Y qué es lo que les da estas propiedades? Que tienen 8 electrones en la última órbita. Entonces, estos, que son los gases nobles, tienen 8 electrones en la última órbita. Todos estos elementos se quieren parecer a los gases nobles. Quieren tener todos 8. Todos de alguna manera quieren tener 8 electrones acá dando vuelta alrededor de cada núcleo. Entonces, como por naturaleza no lo tienen, ¿qué hacen? Se unen a otros de distintas maneras, formando distintos tipos de enlaces químicos para lograr obtener eso. Entonces, el oxígeno se une al hidrógeno, a 2 átomos de hidrógeno. ¿Y qué es lo que pasa acá? Esto es lo que se llama un enlace covalente, ¿sí? Enlace covalente. ¿Qué significa esto? Que comparten electrones. El oxígeno, que tiene 6, se asocia con este hidrógeno y comparten electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hidrógeno? El hidrógeno tiene un electrón. ¿Y a quién se quiere parecer el hidrógeno? Su gran ídolo. ¿Quién es? El helio. El helio, que está acá en la puntita, ¿sí? El helio, de todos los gases nobles, es el único que tiene 2 electrones en la última órbita. Es estable. Y el hidrógeno, que está acá, tiene 1. Entonces, ¿él a quién se quiere parecer? Al helio. El hidrógeno tiene un electrón. Él quiere tener 2 y parecerse al helio. Entonces, ¿cómo lo logra? Bueno, se asocia con el oxígeno, dice, bueno, a ver, compartamos. Yo pongo 1, dice el hidrógeno, y el oxígeno dice, yo pongo otro. Compartamos electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno tiene sus 6 electrones dando vuelta alrededor de su núcleo. Pero ahora, como se ha unido con enlace covalente al hidrógeno, este electrón no solo está dando vuelta alrededor del hidrógeno, sino también al del oxígeno. Entonces el oxígeno, uniéndose de esta manera con 2 átomos de hidrógeno, logra los 8 electrones a la vuelta. ¿Sí? Los 6 de él más 1 más 2. ¿Ah? Los 8. Y el hidrógeno, a su vez, tiene 1 más otro que está compartiendo con el oxígeno, entonces ahora tiene 2 electrones dando vuelta alrededor de su núcleo. Esto le da la estabilidad, por eso es que se unen, porque quieren eso, quieren tener la estabilidad electrónica, quieren los átomos, todos, excepto el hidrógeno, todos quieren tener 8 electrones. Y el hidrógeno quiere tener 2. ¿Sí? Entonces, estos son los enlaces covalentes porque comparten electrones. Ahora, veamos esto de las densidades. Cada uno de estos puntitos representa un electrón. ¿Sí? Ahí están los 6 del oxígeno y acá están los del hidrógeno. Ya mirándolo a simple vista, podemos ver que de este extremo de la molécula hay más cargas negativas que de este. No quiere decir que sea un ión, pero acá es donde hay más presencia de electrones. Hay mayor densidad negativa. En cambio, en este extremo de la molécula hay una densidad positiva. O sea, vuelvo a repetir, la molécula en total, la molécula es neutra, pero en un extremo hay una densidad negativa y en el otro hay una densidad positiva. Seguramente han visto representada de esta manera el agua. En la secundaria seguro lo han visto así. ¿Por qué? Porque se dice que el agua es un
dipolo, tiene dos polos. Es una molécula neutra, pero tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, estas densidades, y vuelvo a la transparencia anterior, es lo que está dibujado acá. El hidrógeno tiene una densidad positiva y el oxígeno una densidad negativa. Y bueno, son polos opuestos, por eso se atraen. Se forma ese puente hidrógeno. ¿Mm? Esta molécula se dice que es una molécula polar. Es un dipolo, es una molécula polar. Ahora, acá tengo el dióxido de carbono, ¿sí? Está formado por un carbono y dos oxígenos. Tiene esta forma, esta distribución espacial. Por eso acá no tengo un extremo positivo y un extremo negativo. Acá no hay eso. Entonces, en el caso del dióxido de carbono, no es un dipolo. Esta se llama una molécula apolar. ¿Sí? Apolar, no tiene polos. Ahora, como les digo, y ahí me pueden preguntar, y bueno, pero si yo la pongo así a la molécula de agua, también va a ser apolar. No, no la puedo poner así, porque esta es la verdadera distribución espacial de las moléculas de agua. Y esta es la verdadera disposición espacial del dióxido de carbono. Por eso es que el agua es polar y el dióxido de carbono es no polar, es apolar. ¿Mm? La otra fuerza que vemos que hay entre las moléculas son las fuerzas de Van der Waals. Y esta se da entre dipolos. Acá tenemos representado una molécula polar donde tengo un extremo positivo y un extremo negativo. El negativo era donde había más electrones, por eso está más gordito. Entonces tenemos un extremo positivo, un extremo negativo. Acá, una molécula apolar. Esto da igual. Ahora, mirando acá, fíjense cómo tienen un extremo negativo, uno positivo, y cómo eso genera que se atraigan los polos opuestos, pero con el movimiento del agua se aleja, del agua y de los líquidos, se alejan, se acercan, ¿sí? Fíjense cómo esto amarillo sería la fuerza de Van der Waals. A veces tiene mayor intensidad, a veces menor intensidad, a veces desaparece. Las fuerzas de Van der Waals existen, pero son bastante débiles. ¿Sí? Ven cómo se forman, aparecen y desaparecen por el propio movimiento de las moléculas. Y las fuerzas de London, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo tengo moléculas apolares, ¿sí? Como las que tengo acá, hay veces que instantáneamente, y se debe al movimiento de los electrones adentro de las moléculas, a veces es como que se juntan o justo el movimiento hace que se agrupen o estén más para un extremo que el otro, y esta molécula apolar se transforma en un dipolo instantáneo, o sea, de un momento a otro ¡tuc! Cambia y se hace polar, con un extremo positivo y un extremo negativo, ¿sí? Y al existir esto, ¿qué hace? A la que está a la par, la molécula que está a la par, la induce a también pasar a transformarse en una molécula dipolar, ¿sí? Entonces, estaban las dos apolares. De repente, una cambió, ¿sí? ¡Tuc! Cambió a polar. Entonces, el cambio de esta ha generado un cambio en la de la par, y esa en la otra, en la otra, es como una reacción en cadena. Y así como instantáneamente aparece y se produce ese cambio y se produce, inducen a todas las vecinas, también en algún momento, ¡puc! Allá se vuelven a hacer apolar y vuelven todas a hacer apolar. Es como una ola en el mar, ¿sí? De repente se hace
se transforma en un dipolo, todo dipolo, 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 es una reacción en cascada, una cadena, y después vuelven otra vez a transformarse en una polar. Estas fuerzas de London son muy inestables, muy débiles, existen, pero son muy débiles. Entonces, si yo las quiero ubicar por cuál es más fuerte, más débil por su magnitud, voy a decir que el puente hidrógeno es el más fuerte y el más importante. Después siguen las fuerzas de Van der Waals y después las fuerzas de London. Ahora, déjenme que vuelva. Ahí. Veamos cuáles son las propiedades de los líquidos. Una de esas es la tensión superficial. Miremos, esto es una representación de una gota de agua. Cada uno de estos puntitos sería una molécula de agua, donde está sometida por fuerzas en todas direcciones y con la misma intensidad. Todas las moléculas están sometidas con fuerzas en todas direcciones con la misma intensidad. Entonces no hay un movimiento resultante, ¿sí? Están todas con la misma intensidad. Pero ¿qué pasa con estas que están en la superficie del líquido? ¿Sí? Miremos acá, las que están en la superficie del líquido. Están soportando fuerzas de atracción y repulsión, ¿sí? De las moléculas vecinas y de las que están abajo en el seno del líquido. Entonces, en resultado, como resultante, esas moléculas que están en la superficie están siendo sometidas a fuerzas de atracción, o sea, de los costados y hacia abajo del líquido. ¿Esto qué genera? Genera que el agua en la superficie se comporte como si tuviera una membrana elástica. Y eso es lo que se conoce como tensión superficial. Ahora, esta tensión superficial es tal que puede llegar a soportar el peso de insectos pequeños. Seguramente en la pileta, en un río, han visto mosquitos caminando sobre el agua, arañitas como acá caminando sobre el agua. Eso se debe a la tensión superficial. La tensión es tal que los soporta, está soportando el peso de esa araña sin ningún problema. ¿Mm? Y también causa de esta tensión superficial es que la gota de agua es esférica, es redonda. ¿Nunca se han preguntado por qué cuando llueve la gotita que cae es redonda? ¿Por qué no es cuadrada? No tiene forma de estrellita, de triangulito. ¿Por qué es redonda? Por la tensión superficial. ¿Sí? La tensión superficial es la que hace que la gota de agua tome la menor superficie posible. ¿Cuál es esa? La esférica. ¿Sí? Otra de las propiedades es la capilaridad. El comportamiento de los líquidos en un tubo de muy pequeño diámetro, un calibre, se dice que es capilar porque tiene el diámetro de un cabello, muy finito. Hay líquidos, supongamos que este sea el tubo capilar, es un tubo de vidrio, muy, muy, muy finito. Cuando se los pone en contacto con un líquido, el líquido tiende a subir, en algunos más, en algunos menos, en algunos nada. ¿Y a qué se debe esto, que el líquido suba? Si no estoy ejerciendo presión, no estoy chupando de acá, nada. No estoy haciendo vacío, nada. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos fuerzas que son importantes, la de cohesión entre moléculas iguales y la de adhesión entre moléculas diferentes. Si miramos acá abajo, tengo las fuerzas de cohesión, estas son las moléculas de agua. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y la adhesión sería entre el agua y la del vidrio, del tubo. Resulta que la molécula del vidrio, ¿sí? El óxido de silicio,
es una molécula polar y el agua es una molécula polar. Entonces la atracción que hay entre el agua y el silicio es bastante fuerte. Es más, supera la fuerza entre molécula y molécula de agua. Entonces cuando yo pongo, supongamos que este sea el tubito de el capilar, yo pongo agua. ¿Mm? El agua, ¿qué hace? Tiene más afinidad por el vidrio que por ellas mismas. Entonces se ve esto. El agua empieza a subir por las paredes del tubo. ¿Sí? Esto es lo que sube. El agua, está el tubo de vidrio, ¿sí? Y el agua es como, tiene más afinidad, se agarra más del vidrio que de las otras. Entonces esto empieza a subir, subir, subir hasta un cierto punto, ¿sí? Hasta que esto tenga un cierto peso, porque el peso de esto ya llega a un punto que ya no va a subir más las moléculas del agua. Si vemos acá, ¿sí? Acá lo vemos con mayor detalle. Esto es esto. Esto es el menisco del líquido. En el caso del agua es cóncavo. ¿Por qué? Porque las moléculas tienen más afinidad por el vidrio que por ellas mismas. En el caso del mercurio, que lo tenemos acá también, las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión. Por eso es que tiene esta forma el menisco del mercurio. ¿Sí? Tiene más afinidad entre ellas que con el vidrio. Acá vemos una galletita cómo va subiendo por capilaridad el café. Acá también otro ejemplo. Si yo pongo este líquido color verde y le pongo acá una servilleta de papel, después de unos minutos yo voy a ver que acá empieza a gotear el líquido, porque empieza a subir por capilaridad. Otra de las propiedades es la viscosidad, que es la resistencia del líquido a fluir. Hay algunos que tienen mayor o menor viscosidad. Por ejemplo, en el caso de los ingenios, la melaza tiene una viscosidad bastante alta, pero si yo la caliento, disminuye esa viscosidad, fluye con más facilidad. Por eso que los ingenios se las mantiene caliente para poder hacerla fluir, ¿sí? Y que avance en todo el recorrido. Acá vemos esta representación donde, fíjense que comenzamos acá a 0 grados centígrados. Esto estaba en estado sólido. Y cómo, a medida que va aumentando la temperatura, cómo se van excitando las moléculas, aumenta la vibración, ¿sí? Y pasa de un estado sólido a ahí tenemos estado sólido. Caliento, le entrego energía, que es absorbida, aumenta la vibración, pasa al estado, ¿ven? El estado líquido. Bien, también tenemos el concepto de evaporación. Veamos esto. Cuando yo tengo un vaso con agua y lo dejo a temperatura ambiente, ¿no? Acá yo no estoy calentando nada, lo dejo a temperatura ambiente. Si lo dejo de un día para el otro, varios días, seguramente ustedes han visto cómo en un vaso que hayan dejado en una mesa de luz o en algún lado, ven cómo quedan como marquitas. ¿Por qué? Porque va disminuyendo el nivel del agua, se va evaporando. ¿Y por qué pasa esto si yo no la estoy calentando? Esta temperatura ambiente. Las moléculas que están acá en la superficie del líquido, ¿sí? A veces logran escaparse del líquido. Todas están en movimiento, chocan, vienen, van. Pero resulta que a veces algunas tienen más energías que otras. Y si esas son las que están en la superficie del líquido, logran vencer la fuerza de atracción de las que están en el líquido, vencen y se escapan, se evaporan. ¿Mm? Entonces, al estar esto destapado, se evaporan, se van, se van, se van. Y acá va disminuyendo el nivel del líquido hasta que no me queda nada.
Ahora, si yo este mismo recipiente lo tapo, pasa lo mismo. A temperatura ambiente se empiezan a evaporar, pero llega un punto en que este espacio se satura ya de moléculas de agua. Queda saturado. Entonces a veces empiezan a chocar entre ellas y a veces alguna choca contra la superficie del líquido y queda atrapada en el líquido. Pasan al estado líquido. Entonces se logra un equilibrio dinámico entre las cantidades de moléculas que pasan del estado líquido al gaseoso y las del gaseoso al líquido. La presión que ejercen estas moléculas, este vapor sobre el líquido, es lo que se llama presión de vapor. Ahora, sucede exactamente lo mismo, pero cuando caliento, nada más que yo le estoy entregando acá, yo le estoy entregando calor, le estoy entregando energía. Entonces, estas moléculas rápidamente absorben esa energía, vibran, se evaporan y entran en el punto de ebullición. Ahora, las que pasan del estado líquido al estado gaseoso no son solo las que están en la superficie, porque todas absorben el calor, todas usan esa energía y aumentan su energía cinética, ¿sí? Y pasan al estado gaseoso, a vapor de agua. Entonces, no solo pasa eso en la superficie del líquido, sino también en el seno del líquido, que es lo que nosotros vemos como burbujas. Esas burbujas es vapor, son moléculas de agua en estado líquido que han pasado al estado gaseoso. ¿Sí? Estas burbujitas ascienden y explotan y se libera el vapor de agua. Cuando la presión que ejercen estas moléculas es igual a la presión externa o a la presión atmosférica, se dice que el líquido ha entrado en ebullición, ¿sí? El punto de ebullición es cuando la temperatura es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión de vapor externa. Bueno, sabemos que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados centígrados. Y si nos vamos, por ejemplo, al monte Kilimanjaro en Tanzania y lo subimos, estamos hablando de una altura de 6.000 metros de altura. Obviamente, la presión a esta altura es mucho menor que supongamos que este sea el nivel del mar que a esta altura. Acá yo tengo mucha más presión que aquí. Acá yo tengo una presión de una atmósfera. Acá tengo una presión de 350 milímetros de mercurio. Más o menos 0,5, 0,4 atmósferas, ¿sí? Recordemos que 760 milímetros de mercurio es lo mismo a una atmósfera. Y resulta que acá yo tengo 350 milímetros de mercurio. Acá, como la presión atmosférica es mucho menor, el agua hierve a los 79 grados centígrados. Otro ejemplo, en el caso de estas ollas a presión, que se cocinan rapidísimo, ¿qué es lo que pasa acá? La presión, al estar sellado, la presión interna asciende hasta las 2 atmósferas. El agua a esta presión hierve aproximadamente a los 120 grados centígrados. Cocinar en una olla a presión es mucho más rápido porque se calienta más rápido, entra en ebullición más rápido y el punto de ebullición ya va a ser de 120 grados centígrados. Acá tenemos a la altura del mar 100 grados centígrados el punto de ebullición del agua. A 1800 metros, 93 grados centígrados. Aproximadamente, ¿no? Esto es aproximado. A 3000 metros, 90 grados centígrados.
a la altura en la que andan los aviones, 79 grados centígrados. Acá hay un poquito más de detalle, pero me interesa que vean esto. El mar muerto está bajo el nivel del mar. Acá el agua hierve a 102 grados centígrados. Sí, fíjense, a medida que vamos aumentando la altura, va disminuyendo el punto de ebullición. Cuando estamos a los 19.000 metros de altura, el punto de ebullición del agua es de 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal. O sea que si nosotros nos vamos a esta altura, nosotros vamos a empezar a hervir. Acuérdense que somos 75% agua. ¿Sí? Diagramas de fase. Estos diagramas se usan para determinar, según la presión, ven el gráfico, la presión y la temperatura, para determinar cuál va a ser el estado de agregación de una determinada sustancia. Acá tengo el diagrama de fases para el agua. Este es para el dióxido de carbono. Son muy similares, pero analicemos esto. Si yo estoy a una atmósfera de presión, ¿sí? Miren acá, llego a esta línea azul a 0 grados centígrados. Acá tengo un punto de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. Si yo aumento un poquito más de 0 grados la temperatura, ya estoy en el estado líquido. Un poquito menos de 0 grados, estoy en estado sólido. A esa misma presión, si yo aumento la temperatura, sigo estando en estado líquido. Cuando llego a los 100 grados centígrados, llego a otro estado de equilibrio entre el líquido y el vapor. Este es el punto de ebullición, ¿sí? Del agua. Fíjense que con esto nosotros podemos, como les decía, conocer el estado según la presión y según la temperatura. Pero hay una temperatura que es la temperatura crítica. Por arriba de esta temperatura, que es este punto crítico que está acá. Por una temperatura mayor o una presión mayor a este punto, o sea, algo que esté por esta zona, yo ya no puedo distinguir si está el agua en estado líquido o en estado vapor, ¿sí? Se ve como que es algo que tiene fluidez, pero no puedo decir que es un vapor o que es líquido. Entonces este es el punto crítico. Hasta acá yo puedo decir esto es líquido, esto es vapor. O esto es hielo, esto es líquido. Más allá de eso no puedo. ¿Mm? Entonces, todo lo que está en azul son puntos de equilibrio entre los dos estados, sólido y gaseoso, gaseoso y líquido o líquido y sólido. Ahora, este punto, que se conoce como punto triple, en este punto, en estas condiciones de presión y de temperatura, en estas condiciones coexisten los tres estados de la materia. Acá están los tres estados de la materia en simultáneo. El sólido, el líquido y el gaseoso en equilibrio. Ahora miremos el diagrama de fase del dióxido de carbono. Como les decía, es muy similar, pero miremos acá esto en el agua a una atmósfera. En el caso del dióxido de carbono, miren a dónde tengo una atmósfera. O sea que si yo avanzo con la temperatura, a medida que yo voy avanzando con la temperatura, llego a este punto donde está en equilibrio el estado sólido y el gaseoso. Acá hay un pasaje del sólido al gaseoso. El dióxido de carbono es el hielo seco. Si yo lo dejo a temperatura ambiente, nosotros vemos como húmedo, como una neblina, ¿sí? Es el pasaje del estado sólido, está pasando al estado gaseoso, el dióxido de carbono.
Humedad relativa y humedad absoluta. Es la cantidad de vapor que tiene la atmósfera, el aire. Y la humedad relativa se refiere a los porcentajes de vapor que hay. En general, cuando tenemos una humedad relativa del aire del 50-55, por arriba de los 50-55, si en el pronóstico nos dice que la humedad relativa es del 52-53, lo más probable es que llueva. Porque ya el aire, la atmósfera ya no tolera más humedad. Hasta un 50% tolera, la tiene, la mantiene las moléculas de agua y en estado gaseoso. Pero cuando tiene más, aumenta la humedad, aumenta la cantidad de moléculas, ya no las puede contener y se produce la precipitación. Y ahora pasamos a soluciones. ¿Qué son las soluciones? Son mezclas homogéneas, como dice acá, mezclas homogéneas que están formadas por dos o más sustancias miscibles entre sí. ¿Qué significa miscibles? Que se pueden mezclar. Acá no hay reacción química, se mezclan. Por ejemplo, acá tengo agua a la que se le llama solvente. Los componentes, si son dos componentes, el que está en mayor proporción se le llama solvente y el que está en menor proporción se le llama soluto. Entonces tenemos agua, le agrego sal, agito, se solubiliza. Esta es una solución. Una vez que yo he agregado agua al agua, le agregué la sal, lo mezclé, yo lo miro y miro que todo es homogéneo. ¿Sí? Todo es uniforme, es una mezcla homogénea. Mezcla, ¿sí? Acá no ha reaccionado el agua con la sal, se ha mezclado. ¿Y cómo se ha producido esta mezcla? Vamos a ver a nivel molecular cómo se produce esta mezcla. Pero algo que es importante en el tema de solubilidades, hablar de lo que es la solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en una determinada cantidad de solvente, siempre trabajando a unas presiones y temperaturas determinadas, ¿no? Dadas. En general, a mayor presión, mayor solubilidad del gas. Si yo acá tengo un líquido y esto es el gas y yo aumento la presión, aumenta la solubilidad porque lo estoy obligando al gas a entrar en el líquido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Aumenta la solubilidad, lo obligo a que se solubilice en el líquido. A mayor temperatura, mayor solubilidad de líquidos y sólidos. En general, los gases, cuando yo aumento la temperatura, al contrario, disminuye la solubilidad. Y es lógico, porque si yo tengo esto y lo caliento, aumento la solubilidad, le estoy entregando energía al líquido y al gas. Y el gas tiene una movilidad, se excita mucho, o sea, la energía cinética que tiene es muy alta. Entonces, prefiere estar solo en el estado gaseoso y no estar acá en medio del líquido. Por eso es que la solubilidad disminuye. Esto que tenemos acá es un alvéolo, ¿sí? Acá, esto es una parte del pulmón, la unidad, el lugar donde realmente se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, ¿sí? Esto es lo que le da, esto obviamente visto una representación muy agrandada, pero el pulmón, si ustedes alguna vez han visto, es una cosa como esponjosa. ¿Por qué? Porque tiene estos alvéolos. Este es el alvéolo, es como una bolsita, un huequito, donde entra el aire. Estas son las paredes del alvéolo. Esta es la arteria, donde viene sangre con dióxido de carbono. Se deben acordar de la secundaria que se lo representa la sangre sucia, que se les dice, o con dióxido de carbono en azul, y la que lleva oxígeno en rojo. Entonces,
El aire entra al alvéolo rico en oxígeno y la sangre que viene por la arteria viene saturada de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que avanza alrededor del alvéolo, porque en realidad las venas es una sola vena, supongamos sea mi pierna, mi brazo, supongamos que venga la arteria, se empiezan a ramificar y se forman un montón de vasos capilares, un montón de venitas finitas. Eso lo rodea el alvéolo para tener una mayor superficie de contacto. Entonces, el oxígeno del aire pasa, por efecto de la presión externa, pasa a la arteria. Y de la arteria, el dióxido de carbono pasa al interior del alvéolo. Entonces, eso es lo que, cuando nosotros inspiramos, entra el aire con oxígeno, el oxígeno es captado por la sangre, pasa al torrente sanguíneo. Y el dióxido de carbono lo eliminamos cuando respiramos. Entonces vemos cómo el vaso esta arteria que después se transforma en vena, cambia de color. ¿Por qué? Porque cada vez se va enriqueciendo más en oxígeno. Bueno, algo similar ocurre en los peces, ¿no? Que toman el oxígeno del el aire. El oxígeno es un gas, pero está disuelto en el aire, digo, que está disuelto en el agua. Ahora, hemos dicho que la suma de soluto más solvente me da una solución. Y a nivel esquemático, yo quisiera que ustedes lo representen de esta manera. Hacen el dibujito de un vaso de precipitación, un Erlenmeyer, como tienen acá, un balón. Y van a poner el soluto, que es lo que se le agrega, el solvente, y abajo la solución. Cuando ustedes lean el enunciado, todo dato que sea de soluto lo van a poner acá. Todo dato, información que sea del solvente lo van a poner acá. Y todo lo relacionado con la solución lo van a poner acá abajo. Al esquematizarlo de esta manera el enunciado y respetar la ubicación de cada cosa, eso les facilita un montón en el momento de interpretar el enunciado y sacar algunos cálculos. A veces con el simple hecho de verlo ya se dan cuenta qué valor es o cómo calcularlo. Sin saberlo es algo casi intuitivo mirándolo, ¿no? Por eso quiero que respeten y que hagan ese tipo de esquema en cada enunciado que hagan. Ya saben, en química y en física es muy útil y muy importante esquematizar bien un enunciado. Veamos a nivel molecular qué es lo que pasa. ¿Cómo se solubiliza? Acá tengo un soluto que se está disolviendo en el solvente. Ahora, ¿cómo pasa eso a nivel molecular? Acá tengo el solvente o disolvente. Es lo mismo. También pueden encontrar en algunos textos disolución y solución. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tengo el disolvente, agua, por ejemplo. Y acá tengo el soluto que por la forma que está dibujadito, ya nos damos cuenta que es un sólido. En una primera etapa, ¿qué es lo que pasa? Tengo el soluto, tengo el solvente. En una primera etapa, ¿qué es lo que pasa? Se separan, ¿sí? Es como que para eso necesito yo energía, porque si no se van a separar. Necesito energía para yo lograr separar esas moléculas. Una vez que se han separado, se mezclan y se forma la solución, ¿sí? Acá, ¿ven? Esto ya está formada la solución, ya está mezclada. Ahora, de este paso a a veces tan espontáneo
que se produce liberación de energía. Uno ve que es una reacción exotérmica. No digo que se llegue a calentar muchísimo el recipiente, pero hay veces que sí se nota. Otras que no tanto. Tal vez la cantidad de energía liberada no es tanta. Pero en la mayoría de los casos esto es muy común que se produzca, es muy favorecida esa reacción. ¿Mm? Ahora miremos acá, tengo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio son moléculas, iones de cloro y el cloruro de sodio nosotros lo representamos de esta manera, que en realidad no es una molécula. El cloruro de sodio, ya lo vamos a ver en la unidad de enlaces químicos, son iones sodio y cloro. Recordemos que el cloro tiene 7 electrones en la última órbita. Le falta 1 para llegar al octeto. Y el sodio tiene 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sodio? Que es como los metales, que es un metal y como se comportan la mayoría de los metales. Prefieren a ese electrón que está en la última órbita, entregarlo y quedarse con la capa que está más abajo completa, porque saben que si tiene 1, tienen 2, ¿ves? No pueden de algún lado conseguir 7 electrones para llegar a estar estable, o 6 electrones. No pasa eso. Entonces ellos entregan ese electrón y quedan con carga positiva, pero quedan con la capa interna completa. Y en el caso del cloro, que tiene 7, no, el cloro tiene una fuerza que el que pasa cerca le arranca el electrón. ¿Qué es lo que pasa acá? Justo se ha juntado un sodio con un cloro, entonces el sodio le entrega contento el electrón y el cloro lo toma chocho. ¿Sí? Contento. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Un ion positivo, un catión, y un ion negativo, un anión. Cargas opuestas se atraen, ¿sí? Y se forma esto, donde vemos que se intercala un ion negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y esto se produce tridimensionalmente, o sea, se lo representa así por una cuestión práctica, pero yo no puedo hablar de molécula de cloruro de sodio si son todos iones, ¿sí? Yo tendría que dibujar algo así, donde tengo todo esto con cargas negativas, acá positivas, que se van intercalando. Y no solo en un plano, sino en forma tridimensional también. ¿Qué es este esquema que está acá? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo intercalados iones positivos y negativos, y viene el agua. El agua no es un ion, pero era polar. ¿Se acuerdan? Hemos visto. Es una molécula dipolar. Entonces se acerca, se mezcla, entra en contacto con el cloruro de sodio y ven cómo lo empieza a disolver, ¿sí? Empieza a llevarse los iones positivos y negativos. Ahora presten atención, en el caso de, y acá se ve mejor, yo tengo el sodio, el catión sodio. ¿Ven cómo está rodeado por moléculas de agua? Y lo mismo pasa con el anión cloro, también rodeado con moléculas de agua. Ahora, miren, presten atención a la ubicación de la molécula. Miren cómo está orientada con uno y con otro ion. En el caso del sodio, que es positivo, la molécula de agua se orienta de tal manera que su densidad más negativa, su parte, su polo más negativo, está más cerca del sodio, que es positivo. En el caso del cloro, el anión cloro, el cloruro negativo, ¿y qué parte del agua va a tener más cerca? Y las densidades positivas, el polo positivo. ¿Mm? Cuando un ion está rodeado
por moléculas del solvente, se dice que está solvatado. Ahora, cuando este solvente es agua, se dice que está hidratado. En este caso está hidratado. Bueno, acá lo podemos ver de otra manera. Ahora veamos la solubilidad. Yo tengo un solvente. Le agrego soluto. Un poquito de soluto lo mezclo, obtengo una solución diluida. Le agrego un poquito más, una solución concentrada. O un poquito más, una solución saturada. ¿Qué significa saturada? Saturada, ya no aguanta más soluto. Ya no le puedo agregar más soluto, ya disuelto el máximo posible, ¿sí? Si yo llegara a agregar más soluto, este pasa como precipitado, yo lo voy a ver que está acá en el fondo, porque ya no se puede disolver más. Ahora, hay soluciones que están saturadas y yo las manipulo con la temperatura y la presión y hago que soporten un poco más de soluto. Entonces, si yo a esta solución saturada le agrego más soluto, como les digo, a esa presión y temperatura dada, soportan, lo siguen solubilizando ese soluto y obtengo una solución sobresaturada, una solución. ¿Qué hemos dicho que era una solución? Una mezcla homogénea. Veo todo una sola cosa, algo uniforme. ¿Sí? No hay diferencia. Ahora, si yo a esta solución sobresaturada le modifico un poquito la temperatura o la presión, ahí sí, veo que precipita el soluto que estaba en exceso. El decir que una sustancia está diluida, concentrada, saturada, no hay un valor estricto y depende mucho de quién se trate, de quién sea el soluto y quién sea el solvente. Y para hablar de las concentraciones de las soluciones, usamos, podemos hablar de distintas formas de establecer la concentración de una solución. Podemos hacerlo en forma de por ciento, masa, volumen, volumen, por la molaridad con R, molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Y veamos qué significa esto. Molaridad es el número de moles disueltos en un litro de solución. Si miramos acá en este esquema, tenemos un mol, lo pongo en este balón, un mol, le agrego solvente. ¿Cuánto solvente? No sé. Y no me importa cuánto solvente agregue. Lo que me importa es agregarle hasta que llegue a un litro de solución. Un mol de soluto, le agrego el solvente hasta que llegue al litro de solución. Acá tengo una solución de concentración 1 molar. Matemáticamente, la molaridad es igual al número de moles de soluto sobre el volumen de la solución expresada en litro. ¿Y a qué era igual el número de moles? Era igual a los gramos sobre el peso molecular. Si yo a esto lo reemplazo acá arriba, obtengo esta ecuación. ¿Sí? La molaridad es igual a los gramos de soluto sobre el peso molecular de soluto por el volumen de la solución expresado en litros. Con esta fórmula resolvemos los problemas en la parte práctica. La molalidad, M minúscula, es el número de moles disueltos en 1 kilo de solvente. Entonces, la molalidad, número de moles de soluto en kilo de solvente. Bueno, esto ya sabíamos, lo reemplazamos y obtenemos esta formulita.
gramos de soluto por 1000 sobre peso molecular de soluto por gramos de solvente. Ahora, ¿de dónde sale este 1000? Este 1000 aparece porque yo acá debería poner kilogramos de solvente. Pero si ya arriba tengo gramos, tengo que tener gramos para poder operar. Entonces lo paso a gramos y multiplico arriba por 1000. ¿Sí? Estoy pasando de kilogramos a gramos. Por eso aparece este 1000 acá. ¿Ah? Entonces la molalidad es igual gramos de soluto por 1000 sobre peso molecular de soluto por el volumen, perdón, los gramos de solvente. ¿Mm? Molalidad. Molalidad es el número de equivalentes gramos por volumen de solución. Acá tenemos una serie de ecuaciones, pero esta es la que quiero que se aprenda. En realidad, así como en la otra hemos reemplazado el número de moles, acá es lo mismo. Unimos estas tres fórmulas en una sola. Entonces decimos que la normalidad es igual a los gramos de soluto por phi sobre el peso molecular del soluto por el volumen de la solución expresado en litros. Y esto no es otra cosa que la molaridad. Entonces, la normalidad es igual a la molaridad por phi. ¿Y qué es este phi? Esta es la valencia. Dicho de una forma más fácil, si estamos en presencia de un ácido, ustedes miren la cantidad de hidrógenos que hay. ¿Cuántos hidrógenos hay en este ácido, el ácido sulfúrico? 2. Listo, esto, phi, tiene valor 2. Si yo tengo ácido clorhídrico, ¿cuántos hidrógenos hay? 1. Phi es 1. Si la sustancia es un hidróxido, miro la cantidad de grupo oxidrilo. Acá tengo 1, phi es 1. Si tengo calcio, ¿cuántos hidróxidos hay? 2. Entonces 2, phi es 2. Aluminio, ¿cuántos OH tengo? 3. Entonces phi es 3. Las cosas se complican un poquito cuando tengo una sal. Por ejemplo, esto. Tenemos que ver, en el caso del aluminio, ¿a cuántos hidrógenos está reemplazando? A 2. ¿Pero qué valencia tiene el aluminio? 3. 2 por 3 es 6. Entonces, phi es 6. Hay que mirar la cantidad que está de hidrógenos que reemplaza y lo multiplico por la valencia. Y por último tengo la fracción molar, que es la relación que hay entre el número de moles del soluto sobre el número de moles totales. O sea, número de moles de soluto sobre el número de moles totales. O sea, número de moles de soluto más el número de moles de solvente. Y la fracción molar del solvente es igual al número de moles de solvente sobre el número de moles de soluto más el número de moles de solvente. La fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente siempre es igual a 1. Cuando hagan los problemas, controlen, ¿sí? Que tiene que ser igual a 1. Si les da un valor diferente a 1 es porque algo han hecho mal. Y no se olviden, el número de moles son los gramos sobre el peso molecular. Si están sacando el número de moles de soluto, gramo de soluto, peso molecular de soluto. Si están sacando el número de moles de solvente, gramo de solvente, peso molecular de solvente. ¿Sí? Bien. Y hasta acá hemos llegado con esta parte de la unidad de soluciones, de líquidos, la parte de soluciones.
Bueno, buenas noches y que sigan muy bien.